Bienvenidos a nuestra última posible clase de política y sociedad de la cohorte del ASNA. Esperen que antes de seguir les mandamos a él, así no me cuelgo. Bien, y para irnos divirtiendo, yo como ustedes, como lo puse en el colegio, las canciones fueron muy graciosas. Y ahora bueno, ahora te lo mando, Valeria. ¿Estamos listos? Esperen que voy a tapar un Sí, poquito acá, así se puede leer. Avanti con tutti. Sencillamente genial. gracias. Hermoso ese regalo. De nada. Ahora se lo mando después acá en el chat. Esperen, cosa de que ahí leí que no se leía bien. Y si quieren, por ejemplo, yo en el secundario descubrí que con esto voy a hacer introducciones de temas para todo lo que me queda para adelante. Por ejemplo, tengo quinto año y tengo que mostrarles cómo es. eh, Desde 1955 en adelante, el resto del año. Así que voy a poner, por ejemplo, una Argentina sin Perón y arrancar. Bueno, en 1955, tras el golpe de Estado, algunos detalles y arrancar. Ahí si quieren después, esa misma página, a ver, yo sé que uno tiene que ser profesional en su trabajo, pero si algún día quiere hacer una presentación más relajada para encarar algo en su laburo, en esa página no solo la pueden hacer con Star Wars, que algún millennial entre su grupo de trabajo, también tiene Stranger Things, Breaking Bad y Game of Thrones. Es un lindo dato, lo encontré otro día y dije, bueno, dije, voy a tomarme el trabajo de hacer una cosita así como para ir cerrando Ser, el tema. ser divertido no significa que no seas profesional. Correcto, es muy correcto. Bien. Eh, pero bueno, a veces hay gente que es aburrida, entonces hoy no se puede. Yo soy un viejo amargado, pero bueno, yo seré viejo y tendré mis patas de gallo por reírme, vos tendrás el cutis perfecto, pero sos una mamá. Nada, bien. Bueno, dicho esto, vamos a ver primero el segundo examen, ¿sí? Y después, no te preocupes, totalmente. Si algún día me cruzan por la vida y me ven medio ortiva, en este momento queda grabado en el bar, están autorizados a un cachetazo en la nuca a este profesor. No, estás reortiva, pa, listo. Yo decir, oh, pero decir, ¿sos del asna? Sí, ok, al lugar. Listo. Vamos a hacer así. Siga, siga. ¿Sí? Bien. Primero sugiero que arranquemos por ver el examen, cosa de decir si hay alguna duda, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Recuerden que como no cerré planilla todavía del primer examen, los que no lo hicieron lo pueden hacer, ¿sí? Bajo la libertad creativa, digamos, que aplica del primer examen. Se pueden hacer las tres preguntas, pueden hacer una, pueden ponerle, digamos, ahí que puedan hacer los exámenes de eco. El único eco que tengo es el de la tele, ¿no? Está avanzado, los que les fue bien se pagan el asado. Ah.
Igual, hasta ahora, sorpresa para todos, no he probado. ¿Sí? No terminé de corregir hoy. Ya voy 20, creo que exámenes. Y todos están arriba de 100. La verdad que por ese lado también los tienen constancia, se han roto el lomo y lo han hecho muy bien. Sí, solo me permití algún chascarrillo ahí por el vea que a un compañero, por ejemplo, el autocorrector le jugó una mala pasada. eh, Cuando estaba poniendo la fora, puso la flora. Y dije, ay, pobre. Se lo puse como chascarrillo, che, cuidado acá, corrigió y te puso algo malo. Agradezcamos que puso eso, ¿no? Como que no le dijo, no, no es un autocorrector político. Dijo, no, no, el golpe de Estado estuvo bien. IA interactuando con exámenes de estudiantes, una IA o gorila, o una IA peronista, o una IA de izquierda, o una liberal, imagínense eso, sería muy fuerte. Pero bueno, bien, no digo algo más que mi especialidad, debería ser un máster en mi lugar, aunque llevaría tiempo. Ta, 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 abajo. Acá tanto las reacciones de que por ejemplo, algún día voy a aprender cómo mandar ese Fortnite. Ahí debe ser fácil, pero no me toca un poco hacerlo. Toma el tiempo para bueno, acá. Ya. Esperen que los quiero ver. Por acá. Eh, Bien. Primera cuestión. Máximo 3 hojas. Ya que es la pregunta, la cita de autor. Creo que creo que me parece que aquí aquí. Entonces, todo el grupo promociona la materia gastando caballos para el estado de un fin de contexto. Sí, se hacen que el nene aguante despierto todo el cine completo. Yo, mi señora también. A ver, bienvenido sea. Yo llevo el tupper. Tipo Barney, trajiste un barril, lo ¿Pero trajiste no era así. solo el asado? ¿Eh? ¿Tenemos que ir con pareja o solo? Yo diría con todo. Yo no quiero ser causal de divorcio de nadie, ni mío ni ajeno. ¿Sí? Así de simple. Punto. Porque si no después, por tu culpa, ¿quién te dijo que vengas así? Así es. Bien. Bueno, vamos acá. A ver, incluir nombre, apellido, DNI y número de comisión. Debe incluir una cita de autor siguiendo la norma APA o, yo pongo ese ejemplo ahí abajo. Hubo un par de exámenes que corregí con normas APA muy buenos, que era, por ejemplo, venían escribiendo y de repente, aparte ponían según Marcaida, 2 puntos, y ponían eso, también es válido. ¿Sí? O sea, eh, otro más rebuscado es que abren la comilla como esto acá así, bla, 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 cierran comillas. Esto es un ejemplo, no es que dice eso en texto. ¿Sí? Pero es, abren comillas, sugiero para que quede lindo y bonito, pongan en negrita cosa, o que la pongan así espaciada como está esto, y vienen escribiendo acá arriba ustedes, 2 puntos, hacen un espacio, ponen la cita de autor, cuando cierran comillas ponen entre paréntesis el autor y la página, ya está. Este es un modo válido de norma. Otro hace que, por ejemplo, ponga nota al pie y abajo pongan el apellido, el nombre, el título del texto, la, el editorial, año y página. Este es mucho más largo. Yo con esto estoy considerando que saben hacer una cita de autor que van encaminados. ¿Sí? Después, otro profesor dice lo contrario. Como esto es la libertad de cátedra de 1918, yo uso esta o la de según tal autor, 2 puntos y copian la cita. Sería válido. ¿Sí? Están las indicaciones como la anterior vez, cómo hacerlo, entregar, bla, bla, no hay mucha novedad ahí. La novedad viene por este lado. ¿Sí? Consigna general, deberán elegir un momento histórico o evento, por ejemplo, Córdoba, para describir desde las 3 esferas, político, social y económico, siendo las opciones desde 1955 al 76. A ver, pueden agarrar si quieren una presidencia, va a ser un poco largo. Por eso también di la opción de buscar un evento, ser el Cordobazo, o puede ser, por ejemplo, la destitución de Frondizi o de Ilía, y ahí meten como estaba lo político, social y económico, lo cifran un montón. ¿Sí? O sea, Mario, dime.
Agarramos cualquier autor de la bibliografía que nos han mandado entonces. Sí, siempre recuerden usando la bibliografía que está disponible. ¿Sí? Eh, ¿Tienen ya disponible hasta la clase pasada NBA? Perfecto. Eh, Bien, así que, bien, o sea, no hay mucha novedad en eso, o sea, es libertad para que hagan lo que quieran dentro de esto, ¿sí? A ver, dentro de lo que son las revoluciones, ¿sí? O sea, la libertadora por Lisi, hay una libertadora político, social, económico, puedo mencionar algo, femenino también, pero por eso digo que busquen algún evento. Un evento también está bueno. ¿Sí? Alejandro, dime. Sí, profe. Y con respecto a la cita de autor que me quedé con, estaba pensando y me quedé con algo porque en realidad me costó un poquito en la interpretación de ellas. Acá, en esa cita de autor que está en el ejemplo en ese PDF, no habría que agregar, creo yo, la parte del libro del cual se extrae esa página, autor. Sí, podés poner el título, por eso. Hay modos y modos. Este es el modo corto y ponele, si vos me decís, a ver, esperen que voy a KNBA, ya pongo la bibliografía, está haciendo clarito esto, pero ya lo pongo. No me toma ya nuestra parte de acá. Lo que entraría en evaluación sería a partir de la unidad 3 también, por ejemplo. Ejercicio podemos poner. Bien. Acá tenemos, si mal no recuerdo, de arriba, capítulo, ¿eh? Porque, no, sí, Nicolás Fernández, capítulo 10 texto de Nápoles, bueno, clase 1, bien, clase 2, Nápoles lo vuelvo a poner acá, ¿sí? Fernández Nicodemo, acá están, alguien, todo está, alguien no ordenó bien esto, esperen, para, ¿viste bien? A ver, progreso, no, está, el cuatrimestre, abajo, unidad 3, no, sí, ok, está desordenado. A comprensión de parte relevo la prueba. ¿Por qué voy? Acá la clase 1 nos habla de, tenemos el texto de Nicodemo y Nápoles, ¿sí? Tenemos material audiovisual, 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 documento Fundación Manía, y en la clase 2 están los dos textos. Deben haber ordenado ahora esto, me parece. Porque miren, van a hacerte la clase 4. Y acá, esto es gracioso. Yo, la reconstrucción de la democracia. ¿Yo soy yo o cambiaron todo? Sí, profe, es como que van agregando textos después de que pasa como cierto tiempo de la actividad. Sí, pero a ver, es como yo trabajé con, yo le mandé por mail uno y acá está. Uno se llama Michelle. El de César Catch. El de Cacho, ¿Cuál exacto. Sí. Y acá no está. O soy yo y me lo comí. Bien, acá pone a Grimson, ya. No, profe, yo lo busqué en la plataforma de Bea y no lo encontré, únicamente lo que usted mandó por mail. Miren, miren. Yo cuando entro acá, acá lo pone, mirá. Pero qué raro, lo pone acá y después no lo veo. Raro. Bien. Encima el texto de Catch va, digamos, casi todo el periodo 55-73. Miren, lo modificaron ayer. Sí, por eso. Después tenemos este acá. A ver si no hay alguna otra. Plan trinal, larguísimo, ejercicio para leer. Acá está, segundo parcial para ustedes. Y después tengo Nápoles y Fernández. El de Fernández Nicodemo está bueno, no es un texto largo. A ver, 5, 19 hojas, pero
no es largo en el sentido de comparado a Catch. Y la verdad es que las dos autoras, Fernández y María Ángeles Podeme, escriben muy bonito y bastante llevadero. Bastante llevadero es como que lo va narrando y llevando muy bien. No se hace tedioso, es bastante accesible de lectura. Ahora lo dejo acá, vamos a ver el resto, pero la verdad que me estoy obsesionando con eso de que en la bibliografía. Saben que no afecta, pero es como, pará, yo trabajé con otra cosa. Y acá lo menciona y decís que yo se lo mandé por mail. Igual, para él. Si alguien llega a necesitar, le mando. Si alguien llega a necesitar, le mando. Ah, mira, que le mande los textos por mail, me avisa y lo hago. Por ahí hoy al final de la clase hago eso. Perfecto con esto, palo y hago. Porque hasta ahora serían tres textos: Touch, ODM y Napoli. Pero justo el de Napoli es el que quería trabajar hoy. Ahí no me altera tanto. El técnico de Nicodeme no. María Ángeles no tenía el peor. Algo que hayan pasado. No, entonces como le comentaba al principio, yo estaba en el Google Drive o OneDrive, Sí, cuando uno entra y va diciendo los textos que están en cada una de las unidades. sí, Ahí estaban, y por eso la unidad 4 es que le preguntaba qué texto iba, que no vamos a llegar a verla, porque hay un montón, específico, no específico, complementario, hay un montón de, decir, qué es lo que uno nos vamos a decir, voy a utilizar 1, 2, 3, 4 textos, uno agarra, los imprime y los tenía, por eso era. sí. A ver, lamento decirles que se imprimieron los textos. ¿Qué voy? Los tres textos que sugiero, los que yo considero para evaluar, van a ser, por ejemplo, el de Catch, que lo vimos, y hoy Sí. veríamos un poco el de Napoli, que también es muy divertido de leer, porque sí, Dios mío, ya como se fue armando toda esta pelota. Entonces, todo está publicado en la biblioteca. Perfecto. A ver, textos obligatorios son los que se evalúan y acá se evalúa solo la unidad 3. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para evaluar la unidad 4. Porque para evaluar algo yo tengo que darlo. No puedo decir, bueno, lean y hagan esta pregunta. Es una irresponsabilidad de mi parte. ¿Sí? O sea, ¿qué responsabilidad? Tremenda. No voy a hacer. Soy irresponsable, soy como que no cumple con el concepto de corrección. Pero no con decir, hagan una pregunta y listo, dame, chao. Ahora es esto. Por ahora tendríamos, por ejemplo, el texto de Nicodeme lo voy a ir mechando con el de Napoli. Y el de Napoli lo que va a hacer justamente, voy a agrandar un poco, el título ya nos habla de dictadura de capital financiero. ¿Sí? Está muy bueno, digo, este texto por lo siguiente. Dice, la normalidad fraguada, colaboración civil y dictadura militar corporativa para una nueva periodo digital. Napoli me hubiera haciendo todo un recorrido de toda la política económica de la última dictadura militar. A ver, si a alguien le gusta esto y quiere ser evaluado con esto, me lo aclara y hago flexibilidades. No tengo ningún problema. O sea, me adapto a lo que me presenta. ¿Sí? Y quiero hablar de la economía del 76 en adelante, ¿no? Como dice, hasta el 76, ¿no es? El primero de enero del 76. El 76 son 365 días. La libertad lo ponemos en puedo hacer pero perdón el sincericidio, me frustra un poco que hayan cambiado así. Ahora yo estaba con Touch, no lo tengo, decís que lo mandé. En Google Drive, ¿lo tienen a Touch? Sí, eso sí está. Pero bueno, genial, gracias. Pero bueno, o sea, para el examen solo evalúo Touch. Si quieren ponerse en solo leo un texto, hago un pedido, etcétera, hago un evento, lo tomo de acá. Si alguien quiere entrar por el lado de la dictadura, libertad para hacerlo, ningún problema.
Bien, o sea que oficialmente el texto es de Catch, el que va a evaluar, Exacto. oficialmente. Solo Bien, él. Si alguien siente perfecto. que Catch no le gusta, no le encuentra la vuelta, no sabe cómo hacerlo, y entra con el texto de Napoli o el de Nicodeme y Fernández a tema dictadura, lo puedo abrir el juego, no tengo ningún problema. Sencillo, es la evaluación de ustedes, yo tengo que acomodarme a eso. Punto. Es como, ay, no, no responde la consigna. No responde la consigna si yo pongo, háblenme hasta el 83 y me dicen, bueno, yo quiero hablar de eh, la destitución del Dual de 2003. Pues parar, un salto cuántico muy fuerte. 76, todavía estoy dentro de la norma. Y digamos que desde el primer momento la, la dictadura militar del 76 ya fue tomando ciertas direcciones. ¿En qué sentido? El contexto mundial hacía que el estado de bienestar ya se cuestionó de pleno, se va a empezar a abandonar, es decir, el Estado ya no tiene que intervenir la economía. Y esto ocurre por algo muy sencillo. En 1973, en el mundo, hay una crisis de petróleo. ¿Sí? Esa crisis de petróleo va a hacer que, como el barril de petróleo pasa de, por ejemplo, valer $4 a valer 12 dólares argentinos, ¿qué pasa cuando el valor del petróleo sube? Suben los precios de la nafta, Y si sube la nafta, ¿qué más sube? sube todo. Se va todo. Todo, por el transporte. Exactamente. Todo. Es como, no vamos a la luna porque no tenemos cohete, porque si le pusiéramos precios, seguro fuimos y venimos 20 veces. No tenemos programa espacial porque sería muy, muy creo. Pero bueno, ¿a qué va? Crisis del petróleo del 73, los árabes se dan cuenta que tienen un montón de petróleo, que ellos ya nos venían vendiendo, etcétera, a todo el mundo, pero se dan cuenta que está muy barato, entonces dicen, no vendo. Estados Unidos siempre tiene una estrategia que es cuando alguien dice, yo no vendo esto, activa sus recursos propios y regula el precio. Pero ¿qué pasó? Los árabes se sentaron y dijeron, no vendo, y lo hicieron así. O sea, activás para tu mercado, pero el resto del mercado sube, entonces el precio internacional del resto va a subir. Estados Unidos, que es un consumidor de primera de productos de todo el mundo, la economía se resiente. Fin de la cuestión, la OPEP resuelve que el precio del crudo ahora tiene que ser 12. Se hace de 4 a 12, se triplica el valor. ¿Para qué? Estoy en clase, ahora voy. Ahora voy. Bien. Lo que ocurre, por ejemplo, es que a eso ocurrir, entonces todas las economías empiezan del mundo a resentirse, inflación, procesos que llevan a cuestionar el estado de bienestar. En conclusión, se empieza a pensar en un nuevo modelo de Estado. Ese nuevo modelo de Estado es un nuevo liberalismo, llamado neoliberalismo. Pero, a mi juicio y a entender, este nuevo liberalismo no es lo mismo que el liberalismo clásico del siglo XIX. ¿A qué voy? Liberalismo clásico, por ejemplo, de la generación de Rocas. Hay tres cuestiones que se va a ocupar el Estado liberal: educación, salud y seguridad. Seguridad entendido no por un policía, sino seguridad social, una pensión, una jubilación, etc. ¿Sí? ¿Qué hace el neoliberalismo? El neoliberalismo viene a, por eso, el nuevo liberalismo, el 73, viene a decir, todo lo que hizo el Estado de Bienestar hay que desarmar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desarmamos esto? No es, bueno, recorte, ajuste, etc. No, eso lo dejamos para que en esta época lo que hacer es, bueno, si las personas han gozado de un buen estado económico y de bonanza en todo este tiempo, vamos a hacer lo siguiente, que la gente use dinero para esas cuestiones. Se puede pagar la salud, se la paga, se puede pagar la educación, se la paga, se puede pagar una jubilación, se la va a pagar. ¿Sí? O sea, para nosotros nada nuevo bajo el sol. Ahora, esa cuestión le va a pegar de lleno, digamos, al gobierno de Perón directamente después, o sea, a Cámpora un poco, luego a Perón va a morir, luego Isabel, donde más va a notarse va a ser con el Rodrigazo en el 70 y 75. ¿Sí?
que se le pone Rodrigazo porque se tiene Rodrigo, toma medidas económicas. Pero es en consonancia con las medidas de época. Creo que estaban ahí. Las tensiones de la primavera camporista, es como al principio de Gay, todo bien, están por el poder, están por el gobierno, pero no el poder, después de la masacre de Seiza, la masacre de ahí, todo, etcétera. O sea, esto es típico del peronismo. Se juntan, se quieren, pero dos se escabian y empiezan a pegar. Son hermosos, pero bueno, no, pum, 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 tiro y collagón. Y esto visita. Pero bueno, dice, por ejemplo, acá. Eh, Miles de jóvenes festejaban en la calle la llegada del gobierno de un proyecto nacional y popular. Inmediatamente el nuevo presidente y ministro del Interior, Esteban Rigui, promulga la ley de amnistía para los presos políticos de la dictadura. Sin embargo, antes de que el Congreso la convirtiera en ley, miles de manifestantes se agolparon frente a la cárcel de Devoto y presionaron la salida para excarcelar gente. ¿Habrán salido solo los presos políticos? La dejo ahí fácil. Digo, en términos de alguien se habrá autopercibido preso político, que habrá habido, falla uno saber, ¿no? Pero bueno. Con Cámpora, digamos, van a empezar ciertos problemas. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo conforma el gabinete? ¿Sí? A ver, por un lado va a decir, bueno, que venga, digamos, toda esta juventud conmigo, que me apoya, pero por otro lado está el peronismo de la vieja guardia. Ahí ya va a empezar a haber un chispán. ¿Sí? En mi opinión, es muy simpático que haya puesto el tío, porque cada vez que el peronismo a alguien le dice tío, es como lo quieren, pero lo acompañan para afuera. El tío Cámpora lo llevaron, lo acompañaron, pero fue gracias por patrón. Al presidente actual en un momento, al presidente actual, Alberto Fernández, se muere que no, el tío Alberto. Y yo cuando escuché dije, Dios mío, no. Y ahora está el tío Vago. ¿Cuál es ese? Y le dicen a Macri, el tío Vago. Oh, bueno, pero ese es del otro signo. O sea, dentro del peronismo, si te llaman tío, tenés cuidado. Porque a Campo le decían el tío, y de repente, para afuera. Yo dije, bueno, Alberto duró todo el mandato, o sea, no le dije un tío y web, pumba, para afuera, no. Así que menos mal. Y el cuento del tío, bueno, andás a ver si no tiene que ver con el Samuel, ¿no? Tío Reposo. Qué buen apodo. Tío Reposo. Bien. Tío Gil de Forma. Pero ese tío sería en español, tío, que ha durado. En este caso, digamos, ¿por qué va a ser va a haber esa fracción interna, digamos, del peronismo, de juventud y vieja guardia? La juventud, obviamente, con toda la energía, por ejemplo, acá te no mencionar, de la intento de revolución de Villa en Bolivia, joven, etcétera, forma de ícono para la juventud, van a hacer, digamos, que la juventud peronista mire a la vieja guardia y digan, ustedes no fueron lo suficientemente revolucionarios para hacer que vuelva Perón y nosotros sí. Dale. Te vas calmando un poco, digamos. ¿En qué sentido? Es como estar en el banco de suplentes, entrar y hacer los goles y decir, yo gané el partido. Con nosotros estuvimos aguantando el 0-0 todo el partido. Llegamos a la pelota y era su trabajo. O sea, vos el delantero, fin de la cuestión. Es como, de la derecha, el mundial no se ganaba si yo no entraba. No lo sabemos, historia contrafáctica no podemos hacer. No podemos ir el tiempo atrás y cambiar eso. Por el amor de Dios no lo hagan, y algún momento más el tiempo, tenemos 3 estrellas, tienen cambio en su palacio, patees por abajo, todo eso. Sí, o que nos den el penal contra el país. Pero bueno, en fin. Por este lado, digamos, esa cuestión interna, digamos, va a estar muy marcada. Esto nos va a marcar una cuestión acá de diferentes momentos de la juventud enardecida. El Mayo francés, la primavera de Praga, la masacre de Tlatelolco y la oposición a la guerra de Vietnam. Todas son juventudes de fin de los años 60 en todos lados, al unísono, quejándose contra la vieja guardia. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, Estados Unidos mandaba a todos los jóvenes a la guerra. Los jóvenes están no más.
We Don't Go. De hecho, empezaron a casi marchar en paralelo, por un lado blancos y por otro lado negros, a pedir no ir a la guerra. El movimiento afro en Estados Unidos fue muy en relación a esta época de lo que fueron las banderas negras. No la película, no digamos, toda la línea real. ¿No saben qué es esto? Vean. Wakanda Forever. Bien. Pero, digamos, esa crítica de los jóvenes a los viejos, eso está en toda la vida. Algún día me va a pasar cuando la vida te da el peine cuando ya empieza a quedar pelado, me toca suficientemente grande para cuestionarme todo lo que hay llegado. ¿Sí? Así que bueno, en ese sentido la vieja guardia es como, sí, de tu razón, hacemos lo suficiente. Dale, te quiero ver. Es como, ¿y vos? No, yo hice la revolución, yo maté a la full, porque recordemos que la peronista dentro de los montoneros secuestrarán bullying, lo mata y el cuerpo. Sí, o sea, toda esa parte acá, digamos, de la previa, de la salida de la Revolución Argentina para acá, hay que mencionarlo, aparecen todos los movimientos guerrilleros en Argentina, ERP, FAP, montoneros, y hay otros más, digamos, pero después es como que todos van a ser como fagocitados por montoneros y ERP. El FAP va a ser no rápidamente desarticulado, pero casi, y eso va a ser, digamos, justamente que aglutina mucha juventud. La vieja guardia se refiere a hoy lo escuchamos como la burocracia sindical, de que no, son personas que están sentados, pelean desde adentro del sistema, nosotros venimos por afuera. Bueno, por afuera les apareció después el ministro de Bienestar Social López Rega, era, ¿sí? Esto ya va a ser, digamos, cuando a Campro le digan gracias por los servicios prestados, vuelvo a probar. El detonante va a ser, obviamente, la vuelta de Perón, ¿sí? Y la masacre de Sexo. En ese sentido, van a decir, todo bien, pero esto no lo pude controlar, va a dar un paso al costado. Y había una cláusula que habían puesto los de la Revolución Argentina, era la anuncia fue el de la que era un acuerdo nacional, que dijo, bueno, vamos a llamar a elecciones, el peronismo puede participar, pero cualquier candidato tiene que haber estado residiendo un año en el país para ser electo. Pero no podía, tuvo que esperar, digamos, para poder ser electo. Esperó, chao, chao Cámpora, hola elecciones, hola la fórmula Perón, Perón. ¿Sí? Así se lo llama. Aunque algunos dicen, no, Estela Martínez, Perón. Cuando conviene usamos el apellido, bueno. El gobierno de Isabelita va a estar marcado por varios eventos. Evento económico, tenemos el Rodrigazo, que lo vamos a ver más adelante. La creación de la AAA con este señor a la cabeza, José López Rega, y el operativo Independencia. Y que ese operativo va a ser en 1975, no tiene explicación porque se hizo un ejército de la provincia de Tucumán, porque se sospechaba que FAP y R estaban armando una célula cual tierra maestra queriendo copiar lo que fuese en Cuba y empezar la revolución armada. Hoy con el día del lunes decimos Cuba, Argentina. Por más que entrabas en Tucumán y te fueras haciendo para los costados para todos lados, es rodear Tucumán, que fue lo que hizo el ejército. Rodearon Tucumán, empezaban a acorralarlo por allegados que en esa época decían, fue muy loco el operativo Independencia porque no me lo dejaron en el monte tucumano, a ver más de a un metro, y era, por ahí uno estaba tirando de acá y del lado de enfrente a un metro, pero corrido tenías a uno de los guerrilleros de FAP poder tirando para el otro lado y decía, no se veía, ni siquiera veían tipo el culminante, digamos, de cañón, era como, tiraban y se veían y tenían que tirar más o menos ahí. Decían que cuando querían avanzar uno u otro, tenían que hacerlo tipo en bloque como en la Primera Guerra Mundial, porque si uno avanzaba y tiraba del otro lado, podría quedar un tiro propio. ¿En serio? Por lo que me cuentan personas, digamos, que en esa época conocieron a alguien que estuvo cerca de esa zona. No como guerrilleros, sino de los que se han modificado por el ejército. Si alguien conoce algún evento o algo parecido, por favor, coméntelo.
Eso no es lo que digo yo. Eso es lo que a mí me dijeron que alguien me contó. Pues él dice, no, yo estuve ahí, ¿verdad? Miren, ya que hablamos de que aparecen nombres conocidos. Ministro de Educación. Jorge, buena. Trayana. Mucho, mucho. ¿Será el mismo que hoy es el ministro de Defensa? Qué buena pregunta, ¿no? A ver, vamos a Google. A ver si nos da la misma carita. No. Debe ser el padre, ¿no? A ver, fue médico, psicólogo, fue tener un papel. No, parece que no era. Ya ves. Bien, era su padre. Bien, sí. O sea, Jorge Alberto Tayana le pone Jorge Tayana a su hijo. Pero bueno, no. Es como ponerle Junior al hijo y decir, ¿por qué? Porque no le quise poner mi nombre. De Junior. Bien. Previo a que llegue Celestino Rodrigo, va a haber un economista, digamos, referido, digamos, que dentro del gobierno de Isabela de Perón, que va a ser José Bergelbar, dirigente de la Confederación General Económica, que preguntan que es la CGE, es, digamos, como todas las agrupaciones comerciales hacen sus agrupaciones, como decirte, todos los comerciantes hacen una confederación y se agrupan. Opositor a la UIA, ¿sí? La UIA es la Unión Industrial Argentina. Cada uno en esta época tiene un interés propio. A la CGE no le importa lo que haga la UIA, claro, vos sabés que se abastece por él la tuerca a la industria. Bueno, es como esta es la época de Maldón Pirulero, cada cual atiende sus puestos. Y eso genera un estado de empate y de tensión alrededor que no se mueve ni para un lado ni la balanza se mueve para el otro, hasta que llegue el 36. ¿Sí? Después tenemos que dice, puede ser la UIA, institución que agrupó a pequeños y medianos comerciantes, industriales y productores agrícolas del interior, representaba a la burguesía industrial. El ministro del Interior, Esteban Rigui, apodado, si vean la cara, van a entender por qué, por su rostro infantil, respondió a la izquierda peronista y fue aborrecido por sectores de derecha general y fue reemplazado al mismo tiempo que renunció. Como comandante jefe del ejército se designa a Jorge Cargano, quien defendió la postura de la autodeterminación de los pueblos ante la conferencia de jefes de ¿sí? Esta postura partía de la negativa de considerar la agresión comunista como una agresión, como única agresión por haber perdido vigencia de la realidad del pluralismo ideológico. Traducción de esto. Cargano no cree, por ser un modo, en la postura del enemigo interno. No hay una agresión abierta de enemigo. Somos comunistas, estamos invadiendo, estamos haciendo la revolución. Todo está funcionando y está bien. Si algo no deja de funcionar y no está bien, bueno, vamos a hacer lo que corresponde. De hecho, en el operativo Independencia, a muchos de pero el decreto del operativo Independencia decía aniquilación de la guerrilla subversiva. ¿Sí? Algunos creo, acá me toco la tecla, a ver si suena el DOI, no sé qué está sonando, corríjanme si lo o no. Puede ser que en el operativo Independencia algunos guerrilleros fueron tomados prisioneros, juicio, presos. Acá es donde no lo menciono el texto todavía, me parece que yo lo escuché por algún lado, pero me parece que lo escuché, bueno, mismo así, Rocío, no, porque si un decreto dice aniquilar a la guerrilla, creo que no me está cuadrando, pero bueno. Pero, dado que era un gobierno democrático, también calculo que a algún herido que haya quedado en el campo de batalla no lo lastimar, sino que todo perfecto, el oficial se efectúa a juicio y va preso. ¿Por qué? Por ser un subversivo en contra de la democracia. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, después tenemos así, resaltó la necesaria distancia de la injerencia de Estados Unidos, entendemos por qué cargan va a durar poco, en los asuntos internos de los países americanos, proponiendo el desarrollo de formas más eficaces de convivencia internacional, apelando a la autonomía y libertad de cada país.
En esa misma línea, el pensamiento sostuvo que las desigualdades económicas, la justicia y la injusta estructura de dependencia afectan la seguridad de los estados y guardan relación estrecha con el quehacer militar. Pensemos que un militar diga esto en la conferencia de ejércitos americanos, a Estados Unidos no creo que le haya agradado mucho, entonces van a decir, bueno, sácalo a este informe. Que acá es donde otro de los mitos de la época que me contaron es, creo que Videla estuvo como agregado en Estados Unidos, entonces como en bueno, chévere. Vamos a ver. Por ah, sí, por favor. Mira, 61, una desligada, importancia en la colectividad, el jefe mayor, la canalla, un cargo de jefe de de 75, de Fuerzas Armadas. Deja el cargo para ser comandante del ejército de Cheddar, para conocer por ¡ay, cómo lo nombró! El abuelo del actual canciller. No, no menciona si estuvo afuera, pero es algo que yo toco como lo hice, de que estaba afuera, después ya es con dictadura acá, no, estaba solo. Bien. Tenemos acá un breve detalle también importante, dice, durante el gobierno de Cámpora, los candidatos de la izquierda del peronismo ocuparon importantes cargos. Ganaron gobernaciones de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y varias bancas de Cámara de Diputados. Esto también va a generar ruido dentro de la vieja guardia peronista o la burocracia sindical, porque che, ¿qué hacemos con esto? Que están todo acá. Eso es porque la juventud estaba más desde el Ministerio de Educación se derogó la previsión que existía para la formación de centros de estudiantes. ¿Sí? Estos tomaron algunos colegios cuyas direcciones autoritarias no se adaptaron a los cambios. En otros establecimientos, universidades, hospitales y fábricas, también se procedió a la toma para tratar de imponer cambios o para controlar la situación. Para ese entonces, la juventud peronista tenía el control de todas las universidades nacionales. ¿Sí? De hecho, va a estar la UES, que es la Unión de Unión de Centros Estudiantes, ¿no? O Unión Estudiantil, pero no me acuerdo muy bien cómo era toda la sigla. Y me acuerdo de un profesor mío que estaba dentro de la UES, en La Plata. Un día lo llamaron a tener una entrevista en Olivos a todos los chicos de la UES. Y dice que cuando golpearon la puerta, en un momento lo veían tipo a Cafiero y arrojados jugando adentro de una oficina tipo como guerra de caballitos. Así es como, no me puedes estar contando esto y yo no puedo no estar grabándolo, la pucha. Diciendo, no me lo logro imaginar. Como diciendo, no, hola, ¿qué tal? Diciendo, haciendo así a dos dirigentes adentro de una oficina. Es como que el día de mañana me encuentren con una pistola de aire comprimido, esa que disparan darditos que se pueden pegar. Toma, 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 toma. Cuando es atrás del escritorio, decís, ¿pagaría porque eso se viraliza? No pagaría. Viraliza no. Políticas económicas de Helberg. ¿Sí? Primera cuestión, como la economía que empieza a liberarse, en cierto modo, se tiene que ir como controlando las importaciones. Así que, recordemos, en un gobierno peronista hay ciertas medidas ortodoxas, vamos a decirlo, hay como un manual. Llegas al gobierno, tenés que controlar precios, tenés que controlar la suba de los sueldos, tenés que, controlar, tenés que ir regulando la suba de los sueldos. En todo caso, hacer un pacto social. ¿Sí? Primera cuestión, hacer una ley de compra argentina.
porque esto va a hacer que si compras argentino, se dinamice la economía interna y no vienen tantas importaciones. Entonces, eso va a hacer que mejore el Producto Interno, tanto en recaudación económica como que el productor de ese bien pueda mejorar su capacidad para hacerla en menos tiempo y en mejor calidad. ¿Sí? Tenemos entonces que, con directivas de Perón desde el exilio, el proyecto económico Helbar, apoyado por una alianza entre algunos sectores empresariales y movimientos obreros, el visto bueno de los distintos partidos políticos del país, se firmó el Acta Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y la Justicia Social, conocido como Pacto Social. De hecho, creo, déjenme ver algo, entre todas las ventanas que tengo aquí, es el chorizo este que creo que está acá. Digo chorizo en serio porque a alguien se le ocurrió poner algo de 363 hojas para reconstrucción nacional. Algún día cuando tenga tiempo al pedo, les paso el dato, hay aplicaciones que ustedes ponen lector de voz de PDF a voz y te van leyendo esos archivos con, a ver, si odian a la señora de Google de a 200 metros, que abre a la derecha, está a mi derecha, no les recomiendo bajar eso, porque es la misma voz. Pero te va leyendo todo el texto como un audiolibro y después tenés que ir pasando de página. Antes que tocar 363 veces la pantalla para pasar de página. Pero está bueno para el que no dispone de tiempo de sentarse a leer o el que no quiere sacar el celular en el medio de transporte para que no digan amigo lo ajeno. Paso el dato. ¿Sí? Sí, lo trae la Adobe. Ah, mira, no sabía que era Adobe, pero tampoco se sabe. Miren el Neandertal del profe que no sabe que hay Adobe para celular. Pero bueno, el pacto social se firma con Ruchi. Ahí recuerden ese nombre. Cerca de donde yo vivo, que vivo en Capital Federal, a media cuadra de la calle Avellaneda, si yo hago 8 cuadras en otro sentido, voy llegando hacia Nazca y Avellaneda, que es donde vivía Ruchi. A Ruchi, por haber firmado este pacto social que hacía ciertas cuestiones, se lo trató de traidor y se lo va a justiciar, como los términos. Lo irónico es que hoy en la agrupación peronista se llama la Ruchi. Decís, al día de hoy el asesinato de Ruchi no está esclarecido, algunos lo adjudican a Montoneros, otros no, otros sí, es algo muy espurio ahí. Hay una vieja entrevista a Firmenich, que él es como, nosotros no lo mandamos, sabemos que fueron algunos de los nuestros, ¿ok? Entonces es como, no, la célula no controlaba a todas las células pequeñas y lo ajustician después. Pero, Operativo Traviata, correcto, Pablo, ese mismo. Dice, el acuerdo significaba promover una serie de leyes que permitían reducir la inflación por la baja de los precios y congelamiento de salarios. Acá tenés por qué a Ruchi no lo van a querer un poco, ¿no? Si un dirigente sindical de la CGT firma congelamiento de salarios, es como, ¿sí? El dinero para poder llevar adelante el proyecto saldría del agro a través de políticas impositivas. Ah, sí, referenciales. Sí. Ven que la historia no es muy distinta a la económica, es como otra vez dando vueltas. Entre las leyes figura un proyecto de impuestos a la renta normal potencial de la tierra, traducción, a fin de evitar grandes extensiones improductivas en manos de poca gente. Si una persona tenía, no sé, más de X cantidad de tierras y decía este año no planto nada porque dejo que la tierra descanse, pero aparte los precios bajaron un montón y los costos subieron, no voy a hacer nada. Pero ¿qué hacía el Estado? Decía, bueno, el año pasado vos produjiste, ponerle 1000 toneladas acá, eso hace que vos tengas este año, como no produjiste, ¿entendés? Si hubieras plantado lo mismo, hubieras hecho esto, tu renta diferencial de impuestos va a ser esto. O sea, te obligaban a que la tierra esté produciendo algo. Ley de inversiones extranjeras, la de registro de agentes extranjeros y nacionalización de depósitos bancarios y la de exportación de granos y carne. De nuevo, nacionalización de depósitos bancarios. Imagínense un banco privado diciendo ahora todos los dólares del sistema por ahí pasan a ser del banco central. ¿Sí? Ya empiezo a poner esa palabra porque, por ejemplo, a partir de la última dictadura militar, en realidad acá, posterior, en realidad previo, acá justo en el gobierno de Isabel Martínez de Perón, es cuando las inmobiliarias empiezan a adoptar el valor de los dólares. ¿Sí? Por algo sencillo, primero con la hiperinflación que
tener, digamos, ahora, que va a producirse durante el rodrigazo. No hiper, sino una inflación bastante voraz, creo que el 300%. Igual ahora lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, cuando llegamos a la dictadura, el proceso de la bicicleta financiera y cambiaria hacía que el primero de mes el dólar valía 1 y a fin de mes valía 400. Imagínense a un pobre pibe de una inmobiliaria que entra a trabajar y en esa época había que poner los numeritos de los valores. No, flaco, ya está. O el valor de la propiedad en pesos. A principio de mes pones vale tanto. Y después tenés que ir cambiando todos los días. No, ya está. Las inmobiliarias se cansaron de eso. Aparentemente dijeron que ahora más manejamos dólares para la propiedad, que el valor sigue siendo el mismo, no cambia. Cambia la apreciación de cuántos pesos necesitas para comprar esos dólares y adquirir esa propiedad. Nada más. ¿Sí? Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, este cuadro dice participación en el salario del PBI. Está bueno verlo, por ejemplo, cómo es que, en cierto modo, se había recompuesto algunos índices, digamos, de los salarios en la participación del PBI. Antes de que se fuera Perón, casi el 51% del PBI era producto de, digamos, de los salarios, de cómo los salarios estaban moviendo la economía. Después empieza una caída, ¿sí? Y el 43, 39. Acá hay una recomposición con IDIA. ¿Se acuerdan que IDIA sanciona la ley del salario mínimo vital y móvil? La cual se va a discutir ahora en 2 semanas. Con Onganía, digamos, todo eso sigue funcionando. Miren, Onganía 44, 45, 46, Lanuse 42. Acá hay un periodo, digamos, en el 72, de caída de los precios internacionales, ¿sí? De los commodities, de lo que exporta Argentina. Con Cámpora hay una recomposición, con Perón también, con Isabel Martínez de Perón, que es en el 75, el Rodrigazo, ¿sí? Y con Videla, 76, ya no hay un congelamiento, apertura económica, importación libre, y eso va a llevar a que los salarios no puedan aportar lo suficiente al PIB. Vamos a ver por qué. Muchos productores de esa época decidieron, en vez de ser productores, ser importadores, porque si me sale lo mismo importar que producir, bueno, importo, me estoy ahorrando un montón de costos, costo de mano de obra, costo de materiales, costo de logística, poner que para ir por otro lado, es como, voy al puerto, lo traen, listo, y se revende. Sí. Ahora, veamos ahora la cuestión acá. Dice, la renta potencial de la tierra no pudo ser aprobada en el Congreso por presión de la sociedad rural argentina. Qué raro. O sea, ya ahí tenés el antagonismo de viejas épocas de sociedad rural argentina, pero no. ¿Sí? Son viejos, son como ex novios. Están todo el tiempo ahí, dándose vueltas, ¿sí? Pero no se le quedan a su momento. Qué buena película. Ahora bien, tenemos a mediados del 70 y a partir de la crisis del petróleo, que encarece el combustible y erosiona el control de precios, irrumpe el neoliberalismo, ¿sí? Y de forma muy particular en nuestro país implica el fin de la industrialización por sustitución de importaciones, que iniciada a mediados de los años 30. Argentina abrió sus barreras al comercio mundial, favoreciendo la entrada de productos importados, dando el fin al estado de bienestar y a la protección de productos nacionales, a los salarios elevados, para alentar el consumo y la producción fabril. Los precios internos aumentaron e impactaron sobre la economía argentina, provocando una escalada inflacionaria y debilitando los principios keynesianos. Es decir, bajan los salarios, va a bajar el consumo, empieza todo a ir hacia a futuro una recesión. Me suena, ¿no? Sí, perdón, me pica. Me suena, digo, keynesiano, me suena. Sí, sí, suena muy conocido. Pero es como que el keynesianismo clásico, jamás terminé de leer todo el libro de Keynes, son también como 300 y pica de hojas, habré leído 20 y voy parando porque son conceptos económicos bastante interesantes, pero es como voy buscando palabras que no entiendo. Pero como que en alguna parte Keynes sostenía que la emisión monetaria tenía su punto de equilibrio también. Es decir, si acá por ejemplo hoy somos 54, si tenemos 54 desempleados, el Estado podía imprimir para que esos billetes, para que esos
poner que el Estado solo puede imprimir para 30 empleados. Ok, imprimimos plata para 30 empleados que hagan una ruta, pero me faltan 24, diría uno. No te preocupes. Esos 30, que es lo que puedo imprimir de dinero, van a tener que salir a consumir. Porque van a salir a consumir, los otros 24 van a conseguir trabajo, sea en una venta de comida, sea en un local comercial, sea en una industria o en algo. Cuando esos 24 consigan trabajo, va a empezar a recomponerse los salarios privados. Como se recomponen los salarios privados, en algún punto los 30 que están siendo empleados por el Estado para hacer una ruta o algo, van a decir, che, mi sueldo es este y el del privado es este. ¿Qué hago? Y me voy de acá y me voy a trabajar al privado. Entonces voy a tener que dejar de imprimir. Es como hay un punto de equilibrio, como es en la economía, entre oferta y demanda que puede ser tolerado. Pero si a vos no te importa decir, no, leemos a los 54, vas a ir hacia una inflación continua. También ellos sostenían que hay una inflación aceptable, es una inflación hasta un dígito, es decir, creo que 9% sería llegar a un dígito, ¿no? Pero ellos como se tienen hasta un dígito de 2, 3% era aceptable. Lo que no recuerdo si el texto decía es anual o mensual, hay una diferencia minimal, ¿no? Pero bueno, en fin. Acá tenemos que, por ejemplo, disminuye la tasa de desempleo al 2,5, o sea, cuestiones positivas del plan de Herbert. Aumenta un 15% el salario real y crece la participación del salario en el ingreso nacional. La inflación anual fue menor en 1974 que en años anteriores y la balanza comercial tuvo un saldo positivo, o sea que el PBI creció un 6% entre 1973 y 74. ¿Sí? Acá hay todo un gráfico de indicadores macroeconómicos, importación y exportación. Fíjense que acá, por suerte, exportamos más de lo que importamos. Acá no, acá sí, acá sí, acá sí y acá no. Pero ya acá tenemos decrecimiento del PBI, o sea, se contrajo la economía. Las inversiones en PBI acá eran normales, o sea, viendo los números, o sea, entre 20, 20, 20, 20. Pero la inflación mide en el 75, 182%. Esto sí no suena conocido. Perdón, pero prefiero reírme de los procesos históricos económicos por decir, oh Dios mío, oh Dios mío. ¿Sí? Ahora bien, con la masacre de Seiza, como mencionaba antes, esto va a llevar a la salida finalmente de Cámpora, voy a pasar esto, ¿sí? De hecho es lo que nos va a decir, va a haber un enfrentamiento abierto entre esa juventud peronista y la vieja guardia. De hecho la vieja guardia llegó primero, copó, cayó alrededor del escenario, cuando la juventud tiró abajo una valla, pum, 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 tiro, tiro y follagola. Era sabido que ganaba Perón, decía, pero ¿quién iba a ser la vicepresidencia? ¿Quién iba a ocupar la vicepresidencia? El Partido Radical presionaba para que el candidato a vicepresidente fuera Balbín y la tendencia para que fuera Cámpora. Pero finalmente Perón designó a su tercera esposa, Estela Martínez de Cartas de Perón. ¿Sí? Bueno, apellido, Cartas. La tercera presidencia va a empezar ya con un hecho trágico que va a ser, por ejemplo, una vez que asuma Perón, van a matarlo a Rucci, el asesinato. 2 días después de las elecciones, el pacto social comenzó a desquebrajarse. Para Montoneros, Rucci era un traidor porque se olvidaba de la clase social aliándose con la burguesía, que no era peronista, sino que había pactado por la conveniencia. Pero Helbar no venía de las filas del peronismo y no gozaba de simpatía de muchos militantes. En este caso, si mal no recuerdo, Helbar venía de las alas de la izquierda. A ver, vamos a googlearlo. Helbar. Eh, no fue Helbar, no, Helbar. Empresario militante, sí, toma. Qué loco, ¿no? Porque estos fueron los que en el 55 a Perón le dijeron chau y ahora forman parte de la fila del peronismo. Antes era no y ahora es sí. Es como el meme, no, sí, así es. Pero bien, entonces, tenemos que la nueva guardia
de hecho igual loquísimo, ¿no? Porque Montoneros tenía también comunistas dentro. O sea, pero bueno, anda a entender, ¿no? Esto, digamos, va a ser, digamos, que el asesinato de Rucci por parte de Perón lo va a afectar bastante, porque de hecho es el que sostenía el paraguas en Ezeiza, con Torino y todo, y que lo hayan matado es un acto tomado por el peronismo, digamos, clásico, el peronismo de vieja guardia, como desubicar. ¿Sí? Y eso va a llevar a que en el acto del 1 de mayo, que se convoca a todas las masas a Plaza de Mayo, en el 74, ¿sí? Sea que primero Perón empieza como ya a despedirse, diciendo, bueno, es una maravillosa canción que tengo grabada en mis oídos, y de repente se despliega una bandera gigante que dice Montoneros, y algunos de los montoneros, hay una parte acá del texto que lo dice, es como que le empiezan a gritar, general, ¿qué pasa? Acá primero, se va a acabar la burocracia sindical, no rompan, Evita y una sola, si Evita viviera sería montonera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de rodillas el gobierno popular, y eso mismo, acá. Perón le responde en su discurso llamándolos estúpidos que gritan en imberbes, que pretenden tener más mérito que los que lucharon durante 20 años. Como diciendo, desde el 55 hay gente que la viene bancando, peleando y masticando así en silencio. Vos estabas recién nacido cuando esto empezó, no te atribuyas la gloria para vos. Montoneros a partir de eso, llega la bandera y se va. ¿Sí? Luego, eso va a llegar, digamos, hay un QR que lleva justamente ahí. Llevan mis oídos la más maravillosa música y la. Días después de este acto, digamos, la salud de Perón empieza a deteriorarse, una persona que tiene 78 años, y el 1 de julio del 74 va a fallecer. Eso va a abrir el primer periodo de gobierno de Isabelita, la transición, digamos, democrática de presidente a vicepresidente, pero a Isabelita ya la ven tildando como una marioneta, ¿sí? Desde la época de Puerta de Hierro, que ya está ese mito dando vuelta de que en España Isabelita se acostaba en una cama, el cuerpo de Eva Perón, como fuera Eva Perón, de este lado, y el grupo López Rega hacía como el mago de Age of Empires, vuelo, para transfundir la esencia o el maná de este cuerpo que ya llevaba 20 años, más de 20 años vacío, y pasárselo a la otra señora. Sí, qué loco haberle prestado ese juego con esos títulos, ¿verdad? Pero bueno, el tipo tiene su mérito. ¿Cuál ha sido la vida de López Obrador? Porque yo calculo que ya está rango militar comisario. Fallecimiento 9 de junio del 89. Ah, mira bueno. Ah, nació en el 16. Wow, qué loco. Ya. Ah, vamos a adelantar un poco acá, que es la parte de la triple A que hablamos, ¿sí? Eh, Acá un detalle es que la AAA va a secuestrar al hermano de un expresidente, va a secuestrar a Silvio Frondizi, que es intelectual marxista y hermano de Arturo, ¿sí? Eh, Ahí va a empezar un momento de ya la etapa oscura en la Argentina, que vamos a conocer como la dictadura militar. Acá la AAA igual al principio lo que hacía era te llamaba y te decía una semana, ¿cómo disculpa mi grado? Y no, bueno, te dan una semana para ir, como ordenar tus cosas, sentate, o bueno, ¿qué pueden pasar cosas? Ahí tenemos, por ejemplo, que cantantes como Mercedes Sosa, Norman Griffith, Federico Lupi, Alterio, Nacha Guevara y Julio Cortázar tuvieron que figurar en listas negras y tuvieron que exiliarse. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, vamos a tener después. Vayamos ya a Celestino Rodríguez. Tenemos que en la clima de tensión social del 75, producto de que empiezan a aparecer estos enfrentamientos entre la AAA y algunos comunistas, y se gradúan también ciertos enfrentamientos así, y se normaliza la muerte de algunas personas, se va a nombrar a Celestino Rodrigo como ministro de Economía. Va a ser una política liberal ortodoxa, que vamos a ver, por ejemplo, política liberal ortodoxa, ¿qué sería? Es esto, devaluación del 100% de la moneda y subir las tarifas.
Las tarifas, recuerden que en esta época son empresas estatales, es decir, sube el agua, sube la luz, sube el gas, entre 40 y 70%, combustibles 175 y disminuyen los subsidios en la canasta básica, con lo cual se levantan los controles de comercio de carne y esta decisión, junto con el descabezamiento del sindicalismo opositor y aumento de la inflación, un 82%, o sea, termina de romperlo todo. Si aparte, empieza en un efecto en cascada. Si vos devaluás la moneda un 100%, los precios van a subir. Como suben los precios de cualquier producto, sube el costo de vida. Pero, acá, ¿dónde están los salarios? No los veo. A ver. Es como, bueno, y esto queda librado a la oferta-demanda, obviamente, de cuánto se puede pagar una persona. Y empiezan los ajustes internos de cada individuo, digamos, de la Argentina. O sea, decir, bueno, si hay una devaluación de la moneda, veo cómo ajustarme para poder seguir viviendo en toda esta sintonía. Pero bueno, operativo independencia, creo que el código QR lleva al decreto, si mal no recuerdo. Pero bueno, esta parte la voy a pasar, ahí está el decreto de aniquilamiento. ¿Sí? Y qué es lo del Cóndor, el plan Cóndor es donde todos los jerarcas de los ejércitos de Latinoamérica fueron entrenados en la escuela para las Américas en Panamá, la cual, digamos, se enseñaba cómo extraer información de los grupos guerrilleros. Irónico, Estados Unidos enseña esto, pero en Vietnam no lo logró. Me río de Janeiro, como con el diario del lunes cualquiera puede decir cualquier cosa, así que acá puedo decir. O sea, enseñaban esto de cómo hacer táctica de guerrillas, cómo poder contrarrestarlas, pero en Vietnam no le funcionó. Si no, revisen que fue el TET de Vietnam. En el año nuevo chino, de repente salieron de abajo de la tierra en 10 bases diferentes y era como esta base que soportaba esta base no podía disparar porque esta base estaba siendo atacada y esta también, y esta también, y esta también, y esta también. Ok, ya, bueno, después de 4 días lograron como calmar la cosa, pero fue como no se la vieron venir. Pero bueno, el plan Cóndor va a terminar haciendo el nuevo quebranto de la democracia. Disculpen que voy a decir rápido, pero quiero ir más que nada a Nápoles, y con eso termino el día de hoy. Lo tengo por acá. Es un texto cortito, son 4 hojas, porque tiene ya en la hoja 3, son 7, pero lo interesante de acá es ver, por ejemplo, esto acá, que dice, algunos ejemplos, digamos, pone como de la política económica de la dictadura. Dice, la ley 21.256, boletín oficial, 24 de abril de 76, reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Consejo Nacional, Comisión de Saneamiento Objetivo, 3 días después, ¿sí? El Estatuto para el Proceso de Organización Nacional, Acta para el Proceso de Organización Nacional y fijado el propósito de los objetivos del Proceso de Organización Nacional. Todo eso ya están normados y arreglados, son boletines. Si ustedes ponen boletín oficial y ponen la fecha en internet les sale. Pero la parte interesante de acá es que es la primera junta militar, el primer golpe militar que va a no acatar el fallo, por ejemplo, de la Corte de 1930. No van a hacer una Corte de hecho, o sea, de facto, respetando las garantías individuales. ¿Sí? O sea, van a sacar la Constitución y poner la ley marcial. ¿Sí? O sea, toda persona es juzgada por la ley del ejército. Primera cuestión que nos va a marcar el texto. Pero la parte interesante vendría por acá, si mal no recuerdo. Bueno, el texto lo va a mencionar, no tengo la hoja a mano donde lo había anotado, pero es lo que va a decir es, por ejemplo, a partir de la llegada del 76 y Martínez de Oz a la cabeza del Ministerio de Economía, va a decir la frase célebre que todos escuchamos alguna vez, que es lo mismo producir un caramelo en Arcor que un camión. ¡Wow! Qué bueno. Con eso abre las importaciones, esta época se llama apertura económica, se abren las importaciones porque el pensamiento neoliberal de Oz sería pensar que si uno abre el juego a las importaciones, indefectiblemente uno tiene que bajar sus costos para poder competir con productos extranjeros, que igualmente va a ser que si el producto es bueno, tranquilo, la gente lo va a comprar. Puede ser. Y un detalle interesantísimo de esta época es que muchos
entidades financieras pasan a ser bancos. La regulación del Banco Central para que un banco pueda funcionar, por ejemplo, lo que domina la teoría económica barra monetaria es, para poder tener un banco vos tenés que tener un capital y tenés que ponerlo en el Banco Central y dice, ok, estás autorizado a dar, ponele, depositas un millón de encaje, un depósito de $1.000.000, vos podés dar créditos por $1.000.000. Lo vas dando, lo obtenés, haces tus ganancias, podés ir aumentando tu encaje en el Banco Central para ir subiendo tu capital que puedas poner a circular en el mercado. Y un detalle del neoliberalismo. Hasta 1973, por ejemplo, era bueno, por ejemplo, Mario, que está acá arriba, era un muy buen cliente del Banco Mainten, porque pagaba todos los meses su cuota de crédito que tenía que pagar. Arriba hubo, siempre toca de por parte, hubo refinancia continuamente, no es una buena persona en el sistema crediticio. Y el resto de los 49, como no tiene avales, no les damos crédito. Pero a partir del neoliberalismo que estaba en esta época del gobierno de Martínez de Oz y el nuevo pensamiento económico mundial, es tan bueno Mario, Hugo, como ustedes 49 que no tienen avales para obtener crédito. Porque lo importante es que la plata esté circulando. ¿De dónde sale esa plata? Se preguntaron, sencillo. Recuerdan que el barril de petróleo valía 4 y pasó a valer 12. ¿A dónde creen que va toda esa plata? Al sistema financiero. Si el sistema financiero recibe mucho dinero y no hace nada con él, tienen un problema entre manos. Porque si vos tenés mucho dinero, el dinero empieza a trabajar sobre ti solo. Decís, los plazos fijos de interés van a estar complicados, tengo que pagar todas esas tasas, no es negocio para mí. Necesito que la plata salga del banco y trabaje. ¿Sí? Acá es donde empieza, en términos de Argentina, a decir lo que se conoce después a futuro como la bicicleta financiera. Hago siempre el mismo ejercicio. Hoy es 5 de julio. Hagamos de cuenta que tuviéramos una tabla que establece el cambio, que diga hoy los 5 de cada mes, el valor de dólar es por cada peso, por cada dólar vale 30. Y a fin de mes, 30 de cada mes, va a valer 800. ¿Cuándo venderían sus dólares? Hoy 5 que vale 30 o a fin de mes que vale 800. Fin de mes. Y a fin de mes, claro. Perfecto. Más si se enteran que al mes siguiente es como que se reinicia. Pues si ahora tengo 800, llega a principio de mes, vale 1. Compré 800 pesos y a fin de mes esos 800 pesos, o sea, 800 dólares, y a fin de mes los 800 dólares lo vendo. 800 por 800 y ya empieza la... Acá es donde creo que haber salido la canción La plata es el mundo andar, todo eso. ¿Sí? La verdad que este texto está muy bueno en ese sentido. Y si no recuerdo, ahora déjenme ver. Como no traje la hoja, no tengo acá. Eh, Lo que va a mencionar acá en esta parte, que lo recuerdo, es que dice, bueno, empieza como a concentrarse la economía, ¿sí? Los que eran los grandes capitanes de la industria, como ven que este sistema es muy bueno, lo que hacen es compran pequeñas empresas que están en quiebra, pero esa empresa vale por lo que es, un edificio vale por lo que es también, no solo por lo que produce, sino por lo que es cada ladrillo, su terreno, etc. En esta época lo que va a ocurrir es muchos empresarios tienen empresas que no están produciendo, o sea que están, perdón, esto no va, no están produciendo, están vacías y lo otorgan eso como un aval para obtener un crédito. ¿Sí? Ese crédito lo traen y hacen la plata a trabajar. ¿Sí? Mientras su oficina principal sigue trabajando, pero van lucrando con este sistema. Es una época también de mucho riesgo financiero, porque así como, por ejemplo, si ganabas el loto y pones una entidad financiera en esta época, de la noche a la mañana vos podías irte. Y una normativa del BCRA decía que no hacía falta tener ningún aval en el banco para que funcionara. Cualquier cosa, nosotros ponemos el pecho por vos. O sea, si por ejemplo Mario y Hugo se ponían una financiera que tenían, pasaban a tener un banco
Y de la noche a la mañana, los 42 restantes de acá, ellos se jugaban con el dinero para afuera. A nosotros 42, de a poco el Banco Central nos iba a devolver cierta cantidad de dinero, no todo. ¿Sí? Bienvenidos a esa, ahí en cierto modo lo que dicen normalidad fraudada. Como decir, esto está bien, no pasa nada de pum. Cualquier porrazo, financieras quebrando, bancos quebrando, o cuestiones así muy turbias dando vueltas. Y un detalle no menor que va a aparecer más adelante acá en el texto es que para 1982, lo voy a mencionar más arriba creo que es, eh, el presidente del Banco Central lo que va a hacer es el seguro de cambio. El seguro de cambio es un modo de decir, es un bono por el cual el Estado argentino se compromete a pagar la deuda privada de empresarios que fueron buenos y quisieron producir, pero el país que es malo no los dejó. ¿Sí? El presidente de eso es el padre de la bestia de la convertibilidad. Domingo Felipe Cavallo. ¿Sí? Domingo Cavallo dice que pobres los empresarios que se endeudaron en millones de dólares, entonces lo que hace es un seguro de cambio. ¿Sí? Todos me dan su deuda, yo le doy este bono, toma, vos podés ir a pagar tu deuda y yo me quedo con tu deuda. Buenísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo es como la deuda pasó a manos del Estado, así se engrosó un montón. Pero bueno, es un texto muy corto y bastante bueno. ¿Sí? Por suerte espero que no vuelva a lo de bicicleta financiera. Pero bueno, nada. Creo que acá se me olvidó nada acá. Acá lo que va a mencionar en complicidad y colaboración civil es cómo ciertas personas de la sociedad civil se acomodaron en ciertos ministerios, en ciertos lugares, pero respondían a entidades por fuera de ellos. Por ejemplo, en el Consejo Empresarial Argentino era presidido por Martínez de Oz, que era también el presidente de Hacienda, y el Ministerio de Economía. Después, acá abajo, Jorge Sordieta, el presidente de la Sociedad Rural, era el que estaba a cargo de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Si le suena el apellido Sordieta es porque es el padre de nuestra presidenta, el padre de la reina Dolores. Todas corporaciones, sí. Pero eso es una práctica que viene desde la época de Onganía, es decir, pongamos a gente idónea en el lugar correcto. En economía pongamos un economista, en la sociedad, una sociedad rural viene el ministro de Agricultura, uno de la sociedad de pesca, en la ganadería y pesca, cosas así. Pensar que eso funciona, bueno, no ha sido un buen no ha habido ejemplo ahora que digas, ok, ha funcionado bien. Pero bueno, eh, con esto, digamos, ya terminaría la clase de hoy, ¿sí? Porque aquí llegamos con el programa del día de hoy. ¿Sí? No tengo mucho más que agregar, tengo por el tiempo para esto.